De este modo, damos una cordial bienvenida a toda nuestra respetada audiencia a la sexta charla científica del ciclo de conferencias denominado Hacia la historia de la astronomía en América. Como siempre, enviamos un saludo especial a los organizadores de este evento, a la Fundación Altura Patrimonio de Chile y al Grupo Orión de Ecuador. Y asimismo, extendemos un sentido agradecimiento a todos nuestros expositores y a todas las personas e instituciones que han colaborado de manera voluntaria y desinteresada para hacer posible estas conferencias. Vamos a comenzar con una frase que es el lema de la Sociedad Astronómica de Zacatecas. La frase es compartiendo miradas al universo. Esta noche nuestro expositor será don Jesús Iván Santamaría Nájar, de México. El tema que se aborda, la arqueoastronomía en México, nos muestra que es un área de estudio que mezcla la arqueología y la astronomía para comprender la relación entre las antiguas culturas mexicanas y el universo. Las diferentes técnicas que se emplean para el estudio y entendimiento utilizan métodos como el análisis de alineaciones arquitectónicas para identificar patrones astronómicos, las observaciones astronómicas en sitios arqueológicos para la réplica de las mismas, el análisis de textos y códices prehispánicos para entender la cosmovisión de las culturas antiguas e interpretar el contenido. Actualmente se aplican técnicas relacionadas con la radiación electromagnética, donde se interpreta la infraestructura sobre los edificios, por mencionar algunas. Estas diferencias técnicas nos permiten construir e interpretar el conocimiento de las diferentes culturas mexicanas, entre las que se encuentra la azteca, maya, olmecas, entre otras. La arqueoastronomía en México arroja luz sobre la complejidad y sofisticación de las culturas prehispánicas y su conexión con el universo. Cuando hicimos la convocatoria se puso por error un contenido un poco distinto, que será motivo de una charla posterior. Vamos a presentar al expositor de hoy día, don Jesús Iván Santamaría Nájar. Realizó la licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad Académica de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, UAZ. Maestría en Ciencias Nucleares por la misma universidad. Obtuvo un diplomado en Astronomía por la Universidad de Guanajuato y un diplomado de Divulgación Científica por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro y coordinador de la Red Mexicana de Radiotelescopios, sede Zacatecas. Colaborador en el proyecto Radio Jove de la NASA, fundador y miembro activo de la Sociedad Astronómica de Zacatecas. Actualmente presidente. Fundador de la Red Mexicana de Talleristas, colaborador como escritor en la revista de divulgación científica EEC, participación en el libro Para jugar con la ciencia y el cielo, con el taller de imágenes en el universo, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas y colaborador en el Observatorio de Altas Energías, HAWC, escritor del libro Radiotelescopio para detectar tormentas radioeléctricas del Sol en una banda de 20.1 MHz. Sin más que agregar, adelante,
nuestro expositor, don Jesús Iván Santamaría. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta red que tienen de difundir, de divulgar y dar a conocer estos tan importantes monumentos que tenemos tanto en México y parte de América Latina, ¿no? Eh, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Voy a hablar un poco de México. México tiene una extensión muy grande, una diversidad cultural muy, muy grande. Entonces, pues hoy les voy a hablar un poco sobre la arqueoastronomía en México. Y me gustaría iniciar con una frase que decía Isaac Asimov en su libro de Introducción a la Ciencia, que la ciencia no es más que nada un imperativo del deseo de conocer. Esto me lleva a que nosotros, cuando empleamos una herramienta muy importante para la observación astronómica, y esa herramienta la usamos día con día, desde la antigüedad, desde la primera persona, desde que la humanidad comenzó a observar el cielo, que es el ojo. ¿Y por qué es importante el ojo? Porque nos ayuda a interpretar todo lo que nosotros vemos sobre el movimiento de los astros, el comportamiento de nuestro planeta, y damos esa interpretación para poder entender esa cosmogonía de las diferentes culturas que tenemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y me gusta mucho leer sobre las zonas arqueológicas, sobre toda esta parte de cómo están constituidas, cómo las formaron. Y pues para empezar, quiero iniciar con esta diapositiva que me encontré en las redes. Le puse zonas arqueológicas en México y arrojó esta imagen. Entonces dice que de un total de, se me hacen muchas, de 1.200.000 zonas, a 180 sitios están abiertos al público. Y puede que sí que sean 1.200.000, puede que no, pero a lo que nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad, que es Zacatecas, estamos en el centro norte del país, en esta región aproximadamente, donde estoy señalando con mi cursor. Hasta hace poco apenas conocíamos 2 zonas arqueológicas solamente. De esas 2, una fue estudiada por hace mucho tiempo por españoles que llegaron aquí al estado, que vamos a hablar de ella. Y los hallazgos que hemos hecho en varios cursos sobre esa zona arqueológica. Y pues bueno, muchas ya se descubrieron, muchas ya se siguen estudiando, y por eso pues dicen que son esta cantidad enorme de 1.200.000, y de las cuales se siguen estudiando porque todavía están viendo ese comportamiento e interpretando por qué están orientadas, qué cultura habitaba ahí, y por eso no pueden abrir de manera rápida hacia el público en general. Entonces, quise iniciar con esta porque de de esa gran diversidad de culturas que tenemos, pues solamente 180 sitios tenemos abiertos al público en general. Entonces, voy a comenzar con esta zona arqueológica que se llama El Tajín, que se encuentra en el estado de Veracruz. Es un estado que se encuentra en el Golfo de México. Y esa fecha que está ahí es muy importante porque no es que hayan vivido desde el año 200 hasta el año 1150 después de Cristo, sino que fue su máximo apogeo donde ellos dieron su máximo conocimiento ahí. Todas las pirámides son construidas antes de Cristo, solo que no han interpretado bien las fechas y por eso me quedo con algunas si vienen, otras no, y pues en este caso aquí dice que desde el 800 al año 1150 después de Cristo es donde estuvo su máxima visibilidad. Este edificio es importante y mencionarlo porque al darle una interpretación, como en la mayoría de las zonas arqueológicas, está orientada posicionalmente hacia el este y el oeste. Esta es la gran importancia de de todos los monumentos, de todos estos edificios, edificaciones que se construyeron en todo
lo que es, hablando de América Latina, de los que estamos en dentro de los dos trópicos, porque los dos trópicos juegan un papel muy importante para la construcción de estos monumentos. Y eso me lleva a decir por el movimiento del Sol visto de ese movimiento desde la Tierra, porque si nosotros nos pusiéramos fuera de la Tierra, pues observaríamos diferentes movimientos. Entonces, básicamente esta zona o esta pirámide que se llama de los nichos, al momento de que le da la luz del sol en el equinoccio, empieza a bajar la luz desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿no? Como todas. Pero aquí lo importante es de que en un punto dado, la parte de todo lo que es la estructura de esa región de Palenque se encuentra, llega un punto donde se oscurece y se ilumina en un instante, ¿no? Por este posicionamiento en el que se encuentra esta gran pirámide. No hay mucho, ahorita desafortunadamente aquí en México la parte de la arqueología se enfoca mucho en la parte del entendimiento solamente de las culturas, de ver cómo era el comportamiento, de qué construida, de cómo se distribuía la sociedad que habitaba ahí. En la parte de aquí de Veracruz no hay mucho estudiado de cómo era la parte científica, la parte matemática, sino solamente se queda en el desarrollo social, en la parte social. Y al igual que muchas que hay aquí en Zacatecas, perdón, en México, se queda solamente en ese entendimiento posicional en los fenómenos de las estaciones del año, ¿sí? Y no hay mucho que hablar sobre la interpretación de códices o de alguna parte de lo que nosotros vamos a hablar ahorita, por ejemplo, de los mayas, porque se perdieron durante la colonización. No hay mucha interpretación y todo se queda en lo que se va descubriendo poco a poco. Otra de las columnas, por ejemplo, está la zona arqueológica, aquí se me fue, los toltecas en Hidalgo. Esta sí tiene también mucha importancia porque a comparación de la anterior que se encuentra en Veracruz, este tiene un posicionamiento muy diferente, ya que no está orientado exclusivamente a la parte del este, a los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, sino que tiene un desfase importante hacia la parte norte de la dirección de las columnas. Y eso es muy importante mencionarlo porque a los fenómenos astronómicos a veces pensamos, hablando de los equinoccios, que ya lo podemos interpretar siempre a la salida del sol y no vemos la posición en la que se encuentran estas zonas. Entonces, este desfase es importante y este desfase se encuentra entre 15 y 17 grados hacia el norte del oeste. Entonces, ahorita vamos a ver, bueno, hacia el norte. Ahorita vamos a ver una imagen donde se muestra este desfase. Esta parte aquí, lo que yo menciono, es esa parte de la ubicación, porque si vemos aquí cómo está el norte y cómo se encuentra ubicada los salones. Entonces, ese posicionamiento fue descubierto y algo relacionado con todo esto es por cómo está ubicada la región, básicamente, porque a veces cuando la observación que se hace, o para poder, se me olvidó comentar, para poder nosotros asentarnos o construir un edificio, no lo vamos a construir de la noche a la mañana, sino necesitamos mucho tiempo de observación. Y ese tiempo de observación a ojo desnudo, por así decirlo, a los antiguos o a la antigüedad, a la humanidad antigua, les llevó interpretar ese movimiento de los astros. Y es por eso que su posicionamiento, la ubicación, no permitía que siempre estuvieran orientados, pero al momento de hacer el asentamiento, ellos se las ingeniaban. Ahí viene la parte del ingenio de estas culturas para poder posicionar y dar una interpretación de cómo era la trayectoria de los astros, principalmente del Sol. Entonces, a partir de aquí o diferentes posiciones, por ejemplo, esta que se encuentra en Hidalgo, pues está desfasado un poco hacia el norte ese posicionamiento, no está orientado exactamente hacia el norte, hacia el sur, este, oeste, los edificios y principalmente la sala 2 y la sala 1, que es donde se encuentran
los fenómenos relacionados a los equinoccios y solsticios. Otro de los monumentos que nosotros tenemos está en Cholula, Puebla. En Cholula, Puebla, también cuando empieza la colonización, se construye sobre una pirámide, comentarles, una de las iglesias, como lo vemos aquí en la imagen. Entonces, sobre esa imagen está toda la pirámide, ¿sí? Entonces, vemos aquí parte de esa construcción, aquí vemos parte de esa arquitectura y nosotros, bueno, nosotros no, los arqueólogos que están ahí, consideran, y a los estudios que han hecho bajo diferentes técnicas, incluida la parte de ultrasonidos, instrumentación de ultrasonidos, han llevado a la conclusión de que es una de las pirámides más grandes a nivel de aquí de México, y porque todavía se extiende hacia la parte inferior de lo que estamos viendo aquí en la superficie, ¿no? Entonces, dentro de esta pirámide, dentro de esta estructura que es la capilla, la iglesia de Cholula, Puebla, que es la principal, adentro se encuentran túneles y esos túneles pues se siguen estudiando porque tienen como una parte de, entras por un lado, sales por el otro, hacia el lado este-oeste, y hay nuevas cámaras que han estado descubriendo, y cámaras me refiero a estos túneles, al igual que estos puntos que estamos viendo aquí. Entonces, Cholula, Puebla tiene una de las pirámides más grandes de aquí de México, y si no me equivoco es más de las más grandes que hay aquí en Latinoamérica. Entonces, aún siguen estudiando, siguen excavando para poder interpretar bien y darle las dimensiones adecuadas. Entonces, aquí tenemos cómo podría haberse estado una interpretación de cómo la encontraron y cómo fue el esquema general de esa columna que se encuentra en Puebla. Y ya posteriormente, cómo fue construida esa iglesia, ¿no? Son interpretaciones que se le dan. En el estado de México juega también muy importante esta zona arqueológica que se llama Teotihuacán, donde la pirámide principal es esta que tenemos aquí de frente y que estoy señalando, que es la pirámide del Sol. Y pues como en todas las partes culturales, al momento del equinoccio, esta región se llena por muchos turistas, por mucha gente que visita para la parte de la espiritualidad, ¿no? La parte de cómo se interpreta del recibimiento de la llegada de un nuevo día, de un nuevo ciclo en estos tipos de zonas. Entonces, aquí, pues bueno, es una comunidad también que se puso. Estas tienen orientación, al igual que la de Veracruz, orientación este a los 4 puntos cardinales. Entonces, fíjense, y aquí hay diferencia a la que veamos en Hidalgo. Aquí no tiene ese desfase. Entonces, ahí la importancia de estas zonas. Nuevamente repito, desafortunadamente no hay una interpretación todavía matemática de cómo se interpretaba aquí, a diferencia de los mayas. Otra que se encuentra en Oaxaca, si se fijan, son monumentos muy importantes porque también están orientados. Este frente es el norte y hacia acá están las partes del este-oeste. Vemos la sombra del sol, como va aquí en el árbol, o en las mismas columnas, el juego de pelota, y pues todo esto posicionalmente, la interpretación que se le daban para las culturas, los ritos que realizaban durante estos procesos de equinoccios y solsticios. Ahorita vamos a abordar más en cuanto a solsticios y equinoccios, hablando astronómicamente o de cómo lo interpretamos, porque un equinoccio y un solsticio o el equinoccio de los solsticios, tanto de septiembre, nos interpretan que es un punto intermedio del movimiento de nuestro Sol, nuevamente visto desde la Tierra. Entonces, un inicio de un ciclo o de una temporada como esta no tiene inicios en los equinoccios ni en los solsticios, sino son puntos intermedios de los cuales se construyen estos monumentos porque explican el movimiento del Sol y cómo se interpreta el movimiento de este astro. Principalmente, como es grande, les daba mucha información del fenómeno del día y la noche.
Bueno, me voy a enfocar ahorita con los mayas porque los mayas pues juegan un papel importante y sí tiene un gran avance estructural científico. El astrónomo o astrofísico Jesús Galindo, que es uno de los principales arqueoastrónomos reconocido a nivel nacional, internacional, pues hace mucho énfasis en cómo interpretar la parte de la astronomía maya, y luego su cosmogonía y la interpretación de estos códices que sí se alcanzaron a rescatar, porque aquí de los mayas sí hay mucha interpretación de esta parte, cómo iban relacionando su periodicidad, sus cálculos matemáticos y la interpretación del movimiento de varios astros, incluido el Sol, la Luna, Venus, algunas relaciones con algunas constelaciones como con Apus o Sirio, que es las estrellas más brillantes, y su posicionamiento. Entonces, para los mayas, hablar un poco sobre el entendimiento de esta parte es agregar al sistema numérico el número cero, o el cero, básicamente. Entonces, para ellos, el cero, pues, es hacer numeraciones muy grandes. Y el sistema vigesimal. Actualmente nosotros hablábamos o hablamos un lenguaje matemático en el sistema decimal, que es el que nosotros interpretamos básicamente. Pero ellos, pues usando esta parte del sistema vigesimal, su estructura del entendimiento de todos los ciclos y del movimiento de los astros le ayudó a interpretarlo con esto. Entonces, ellos decían el 20, pero ¿por qué el 20? Aquí lo dice en el texto, porque eran 4 unidades que formaban el 5 y el 5 pues son 20. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿pero dónde sacan el 20? Pues ellos contaban con con las dos extremidades superiores e inferiores. Dedos, son 10 dedos en la parte superior, las manos, y los 5 dedos de los pies, bueno, cada uno de los pies dando 10, y por eso la importancia del 20. Entonces, con ellos hacían esta cantidad o estas numeralias que ellos tenían, pues interpretaban ciclos muy grandes sinódicos, por ejemplo, de Venus, que ahorita vamos a ver. El periodo formativo aquí nos dice que fue desde el año 1500 antes de Cristo hasta los años 300 después de Cristo. Ya después de la colonización, pues se tiene una interpretación porque se guarda, bueno, los que llegan ahí empiezan a guardar información y por eso hay más conocimiento sobre estos hallazgos de culturas. Entonces, ¿desde dónde se extiende esta parte de los mayas o de la cultura maya, que no solamente es parte de México, hay otras regiones? Porque aquí tenemos que va desde Yucatán, Campeche, Chiapas en México, y luego nos pasamos a Belice, a Guatemala, y pues básicamente es toda la región de lo que se interpreta, de lo que es la cultura maya. Y aquí tenemos algo más relacionado sobre dónde están las edificaciones de los diferentes centros importantes de esta cultura. Aquí está la pirámide Kukulcán, que está en Yucatán, y pues bueno, toda esta parte aquí importante que tiene un posicionamiento astronómico, le dan una interpretación científica y hasta que se interpreta bien, podemos decir cómo es esta parte, ¿no? Entonces lo voy a leer para poderlo explicar y darle formalidad. Dice, el primer calendario tenía un propósito civil y agrícola. Entonces, ¿por qué agrícola? Porque, bueno, nosotros actualmente tenemos un calendario, tenemos un sistema que nos han venido inculcando, las temporadas de lluvia, cuándo empezar a cosechar, si cae la primera lluvia en mayo o en abril, pues hay que esperarnos poquitos. Si caen a finales de mayo, junio, pues hay que empezar a sembrar para que a remover la tierra y empezar a cultivar, a cosechar, perdón, a cultivar, a empezar a sembrar. Y para ellos, pues ellos se manipulaban básicamente con esto, pero ellos tenían calendarios diferentes a lo que nosotros actualmente usamos, 18 meses de 20 días. Si nosotros multiplicamos el 20, aquí está otra vez el 20 implícito que nos lo dice. Dice aquí yo uso el 20 porque es importante para nosotros, por lo que ya les comenté, de la suma de los dedos de las extremidades y lo multiplicamos por 8. Y si lo multiplicamos por 8, nos da 360. Entonces, dentro de estos
360, se había mucha interpretación, faltando 5 días, donde ellos dejaban 5 días para hacer algunos rituales por cada periodo que ellos manejaban. Periodos de 73 días más 1, y si nosotros multiplicamos 73 días por 5, nos da, 72 días más 1, y nos da 365, porque si somos 73 por 5, son 365. Entonces, a esa es la interpretación. El segundo calendario que manejan es el de 260 días de duración, 13 meses, nuevamente de 20 días. Tenía un propósito ritual en esta parte. Bueno, esto es importante porque si nosotros dividimos 18.980 días, nos dan, bueno, aquí dice que son múltiplos, pero si nosotros lo dividimos por 365 días, nos dan ciclos de 52. Que esos ciclos de 52 años para ellos también era importante porque eran ciclos que ellos tenían, iban manejando diferentes épocas, diferentes eras, y si recuerdan, hace varios años que en el 2012 decían que los mayas habían predicho que se iba a acabar el mundo y que la interpretación se le daba de una manera, se le daba de otro. Entonces, para los mayas, actualmente, la interpretación que se le da desde un punto de vista astronómico, con algunos científicos arqueoastrónomos que ya se dedican a la parte de la interpretación maya, decían que era, no, era el fin de una era que ellos manejaban y daba inicio a otra era de estos ciclos de 52 años. Entonces, por eso la importancia de estudiar a fondo esta parte de los códices que se tienen almacenados de las diferentes culturas, porque no podemos interpretar de la noche a la mañana una imagen sin saber exactamente lo que se quería. Han tenido acercamientos ellos, por ejemplo, el doctor Jesús Galindo, con la cultura maya y otros astrónomos o arcoastrónomos también, donde ellos entrevistan y les preguntan, les dan ahí todavía parte de la cultura maya aquí en México, que son pequeñas sociedades donde al entrevistarse, se sigue usando y siguen interpretando este tipo de numerología, donde lo siguen aplicando, pero aparte van a la escuela actual, como nosotros la conocemos, con el nuevo sistema educativo, y le dan el entendimiento, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conservar las culturas. Entonces dice, en el punto que sigue, dice, cada 104 años coincidía no solo el año solar y el año ritual, sino también el periodo sinódico de Venus, que dura aproximadamente 584 años. También nos dice que son 37.960 días, es el mínimo común múltiplo del 365 del periodo sinódico de Venus, y que en total de días para este tipo de entendimientos es 104 años la interpretación. De esto dividirlo en lo que dura un año. Entonces, este 104 es muy importante porque en la imagen que vamos a ver a continuación vamos a interpretar esos códices o esa numerología que ellos marcaban. Entonces, si nosotros nos fijamos aquí en esta parte, en la parte inferior de estos códices que están un poco, pues ya desgastados porque se conservan muy bien, y al momento pues de sacarle copias o de sacarle mucha información o estarlos manipulando, se van dañando poco a poco. Pero bueno, aquí nos dice que tenemos en el dígito inferior, que es un 17, en esta parte, ¿sí? Pero ese número interpreta muchas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, son 5 rayas, 3 rayas, perdón, más 2, forma un 17, y tenemos una raya con un 8, que fue lo que dice aquí con un 8, que es una raya y 3 puntitos. Eso nos dice que es un 8 y el 17. Si nosotros a esta rayita la interpretamos con el sistema posicional de la matemática que usaban los mayas, aquí va, es multiplicado, es una vez 1 y 20 veces esta cifra que tenemos aquí. Si nosotros tenemos 20 veces 8, ¿cuánto nos da? Pues nos da 160. Más 17, porque es una vez el 17, nos da la cantidad de 117. Entonces tenemos 4 veces 177, que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que nosotros le podríamos dar aquí. Después, en la segunda imagen nos dice que está el número 148, que aquí está. Tenemos un 7,
7 veces 20 son 140 y el 8 es el número 148. Entonces, la interpretación de estas cantidades es muy importante porque de ahí viene los días, la parte de la interpretación del movimiento lunar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta numeralia donde dice que las lunaciones se aproximan a los 29.5 días, pero aquí lo interpretan que 177 era 30, 29, 30, 29, 30, 29, dando una suma que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos de la luna, o 6 ciclos lunares, y nos daba el 177. ¿Sí? Y para el 148, que estaba también aparecido ahí en la parte del códice anterior, le daban esta interpretación también en la parte de la luna. 30, 29, 30, 29, y así es como lo iban formalizando para entender las lunaciones o las fases de la luna durante las fases llenas y ese ciclo que tenía. Entonces, de ahí la importancia de esta numeralia que están representados en los códices. Entonces también aquí en la tabla aparecía el 69 veces el número 177, 52, y nosotros nos fijamos aquí el 52, muy importante porque eran los ciclos de 52 años que estaban presentes ahí. Entonces se fijan, para ellos pues las cifras eran tan exactas que si nosotros vemos aquí en la cantidad de días que coinciden en 5 cifras, en las 5 cifras significativas para lo que son las lunaciones. Entonces tenemos 2.953.086 días y aquí tenemos una diferencia, ¿no? Entonces creo que para los cálculos que ellos realizaban era algo muy, muy exacto, pues no estaban tan errados en los cálculos, ¿no? En la interpretación con los sistemas numerales. Bueno, por otro lado tenemos, ya habíamos hablado de este movimiento de la rotación, de la traslación del Sol alrededor de nuestro planeta, visto desde nuestro punto de referencia, que es la Tierra. Vemos un movimiento muy, muy espectacular porque durante cierta época del año está el Sol muy arriba, y luego se pone en un punto central, y luego baja más. Entonces, aquí podemos nosotros interpretar los movimientos de rotación, el movimiento diurno de nuestro astro. Entonces aquí vemos nosotros que dependiendo nosotros donde nos encontremos, si yo estoy aquí en Zacatecas en una latitud aproximadamente de 23 grados, pues voy a ver la estrella polar a una altura de 23 grados. Pero si me voy muy, muy, muy hacia el norte, me voy hacia la parte del polo norte exactamente, la estrella polar no la voy a ver a 23 grados, la voy a ver totalmente en el cenit, arriba de nosotros. El cenit quiere decir todo lo que esté arriba de nuestra cabeza. Entonces la voy a ver directamente de nuestra cabeza. Igual, si me voy hacia la parte del ecuador, voy a ver diferente el movimiento de los astros. Si me voy exactamente hacia el ecuador, pues, ¿dónde vamos a ver a la estrella? Pues en el polo cerca del horizonte principalmente, ¿no? Pero si me voy más abajo del ecuador, cambia la posición, y si me voy exactamente hacia el sur, pues nuevamente vemos las estrellas sobre nuestra cabeza, las estrellas de referencia. Entonces, de ahí la importancia de interpretar este movimiento de acuerdo a la posición a la que nosotros estemos, porque la percepción es diferente. Bueno, tenemos la parte del ecuador celeste, tenemos la posición del sur, cómo sale, cómo entra. Importante los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio, porque un ratito más les voy a platicar por qué para nosotros aquí en Zacatecas es importante el trópico de Cáncer, porque ahí es donde se encuentra una de nuestras zonas arqueológicas. Entonces, por eso es ahí de suma importancia. Bueno, los equinoccios, los solsticios, los interpretamos de una manera y a veces tenemos una interpretación diferente porque pensamos que el equinoccio es cuando entra, que significa que es cuando entra el calor o está el frío en los solsticios, sino que el equinoccio, ¿qué nos quiere decir? Y se ha hablado mucho aquí en estos paneles, en estos foros, porque todo se ha tratado de arqueoastronomía, ¿no? Entonces, interpretar este movimiento. Pero no cabe más mencionarlo nuevamente. Pues un equinoccio significa donde el día y la noche duran prácticamente lo mismo. Un solsticio, tanto el de verano, que es el punto más alto que llega el sol,
se llama solsticio, donde es el sol quieto en la parte más alta, y en invierno, en diciembre, baja el sol, entonces tiene el punto más bajo y el sol se vuelve a tener y es cuando vuelve a subir. Entonces, esas dos extremidades donde el sol baja es el punto más alto y el punto más bajo son los solsticios. De ahí el nombre de sol quieto. Son las partes más, o la altura más alta, la altura más baja que alcanza nuestro sol. Entonces, ahí la interpretación. ¿Y a qué, bueno, ¿y a qué se deben las estaciones del año? Pues a la inclinación de nuestro planeta, ¿verdad? Porque esos 23 grados, si no estuviera inclinada el eje de la Tierra, pues no tuviéramos esos fenómenos al momento de estarlo girando. Bueno, nosotros no, sino girando la Tierra propia sola. Nada más por mencionar, en la era de bronce está Stonehenge, allá en Inglaterra, está más arriba del Ecuador, fungía como un calendario lunar donde predecía con mucha exactitud tanto posiciones de la luna y eclipses de luna. Entonces, este jugó un papel muy importante para esa región y pues desafortunadamente con el paso del tiempo pues todo se va deteriorando o uno mismo como humanidad pues vemos algo y lo destruimos, pero esta también es una zona que está abierta al público para observación. Siguiendo con los mayas, pues bueno, una interpretación que ya le daban en esta parte de los equinoccios, pues era donde predecían ya los eclipses, perdón, los equinoccios, donde era un equinoccio, donde era un solsticio, tanto el de verano como el de diciembre, aquí tenemos, y un posicionamiento principal con una pirámide frente a la otra, ¿no? Hay una pirámide donde hay una ventana, una puerta, y en el punto donde va saliendo el sol, donde va naciendo, digámoslo así, como lo interpretaban, pues es donde está exactamente el equinoccio. Y pues bueno, subía el punto más alto y luego bajaba el punto más bajo. Entonces la interpretación del posicionamiento con los 4 puntos cardinales. Algo muy importante de aquí, de esta cultura, pues tenían el observatorio astronómico de ese tiempo. Muy importante el observatorio del caracol, que así se le llama, y se le llama caracol porque pues tiene una escalera internamente en forma de caracol que los lleva a la parte superior de estas ventanas, donde estaban orientadas a ciertos astros específicos, Venus, para verlo al amanecer o atardecer, porque es uno de los astros que se ve solamente al amanecer o al atardecer. Y eso se debe a que Mercurio y Venus están, ¿cómo decirlo? Sus órbitas son internas a las de la Tierra y por eso solamente se ven en esas dos épocas del año, perdón, en esos dos puntos iniciales, al amanecer o atardecer en diferentes épocas del año. Entonces, estaba orientado, si fijan las escalinatas, están orientadas no hacia el norte directamente, pero también tienen una desviación ligeramente para darle ese posicionamiento hacia la salida de los astros. Y eso volvemos a lo mismo. Si me regreso a la diapositiva anterior, esta sí está posicionada exactamente ahí a los puntos. Esta ya no porque está en diferente, está dentro de la región de los mayas, pero en otra tipo de cartografía, como decirlo así, diferente región y por eso lo ponen en diferente posición para este entendimiento. Bueno, pero para los mayas, muy importante la forma circular, porque para ellos representaba el horizonte. Para el horizonte sabemos nosotros es todo lo que se alcanza a ver así hacia la superficie de nuestro planeta, lo vemos como algo plano, sabemos que el planeta es esférico, pero desde una perspectiva lo vemos plano y circular, ¿no? Entonces yo me voy a lo alto de un cerro y veo el horizonte, veo algo totalmente circular si doy un giro de 360 grados. Entonces para ellos representaba esa parte. ¿Por qué la forma de semiesfera o ese observatorio? Pues porque representaba la bóveda celeste, el cielo, todo lo que se observaba durante la noche. Entonces, esa es la interpretación que se le daba o que se le descubrió a este tipo de asentamiento. La pirámide de Kukulcán es muy importante porque orientada, nosotros tenemos aquí los 0 grados, si se fijan, está orientada al norte-sur y eso es muy importante mencionarlo también porque su posicionamiento da un espectáculo visual durante el equinoccio, pero no al amanecer, sino al atardecer. Y eso me refiero a que cuando va cayendo el sol, las columnas que están en esta pirámide
al momento de chocar la luz del sol, forman una sombra y vemos este fenómeno, ¿no? Que va bajando la serpiente hacia la parte del inframundo, lo que ellos interpretaban. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, mencionarles aquí en esta parte de que volviendo a la numeralia, los mayas con esta pirámide principalmente tenía, uy, no salió, aquí está. Esta pirámide tenía 4 escalinatas, de esas 4 escalinatas tenía 91 escalones. Si nosotros multiplicamos 91 por 4, nos dan 364 escalones más 1 que había en el último nivel para las 4 regiones. Y eso ya representaba los 365 días del año. Tenían estos paneles, que hay 9, bueno, estas 9 columnas, nunca terminaban en pico. Si se fijan ahorita la que vimos terminaba en curva para ver el fenómeno que nosotros queríamos ver. Al igual que el observatorio, ninguna es, ahora sí voy a decir esquina, ningún término donde se unían la figura o la estructura termina en esquina, en ángulo recto, sino terminaba siempre en curva. No han entendido en ese tipo de edificios del Observatorio del Caracol por qué en curva. Aquí se interpreta por el fenómeno de la serpiente que va bajando, de esa proyección de la sombra, pero no necesariamente así en el Observatorio del Caracol. Entonces, de ahí la interpretación de este tipo. Entonces, si se fijan, aquí tenemos, por cada lado, tenemos 26 paneles y da una suma de 52 aquí. ¿Y qué habíamos hablado de los paneles? Los ciclos de 52 años. Entonces, ese es otro gran hallazgo que se le atribuye aquí a la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá. Bueno, ¿y cómo era la interpretación maya? Voy a hablar un poquito, si me lo permiten, de la matemática, hacer alguna suma, resta, para interpretar esta parte. Para ellos eran muy importantes estas reglas, porque un punto eran 1, rayas representaba 5 unidades, ¿no? Entonces, tenía este posicionamiento que le llamaban Kelkal, Bak, Pi, Calaf, Kichil, Alao y esas nomenclaturas que ellos entendían y pues podían hablar sobre de ello. El 0 era para ellos representado por esta parte. Entonces, de una concha. Pues bueno, en el sistema vigesimal, pues nosotros tenemos que en las reglas de los mayas, si tenían 4 líneas en una posición, se pasaba con un punto para arriba y quedaba como 0 aquí. 5 líneas, ya dijimos, se forma una raya y viceversa. Entonces podemos nosotros tener un punto aquí, lo podemos bajar como 5 y es la misma cantidad, no hay diferencia ahí. En el sistema decimal nosotros podemos replicar lo que hacían los mayas con el sistema vigesimal al sistema decimal, pero es algo más simple, más rápido de resolver y aquí la regla nosotros lo podemos mencionar, perdón, de 2 rayas es un 10 y si tienes 10 aquí, pues pasa uno superior, igual viceversa, ¿no? Lo podemos nosotros usar para emplearlo en nuestras actividades de formación académica informal, en los cursos, talleres que demos con el público o alumnos de escuelas. Pues bueno, el sistema posicional del vigesimal es 1, 20, 400, 800 y de aquí pues sigue otra cantidad más grande de 160,000, 3 millones. Y pues, por eso ellos podían hacer esos números tan grandes, hacer números muy grandes, multiplicaciones muy grandes, pero pues ellos no tenían el sistema de que era una multiplicación, sino que era repetir la cantidad n veces de lo que estaba representado ahí. De esa parte, lo que tenemos nosotros. Pues es un ejemplo del sistema decimal. Si yo sumo 1887 más 42, pasa igual, lo pasamos para acá. Pasa igual aquí, lo pasamos para acá. Aquí es donde viene el detalle, donde tenemos esta cantidad más esta cantidad. Nosotros tenemos la suma de los puntitos, las sumas de las rayas, igual abajo. Y si aplicamos las reglas que habíamos dicho, pues tenemos que aplicarlo ahí. Pasa igual, acá tenemos 2, 4, 5, 6, 7 rayas, dijimos que 5 rayas era una línea y lo transformamos así. Y pues bueno, la interpretación es esta, ¿cómo quedaría al final? Perdón, me adelanté. Entonces, si nosotros leemos esto en el sistema adicional es 1900
Aquí este representa el 9 porque este sí va de 10 en 10 en todo. Estas son las unidades, decenas y centenas. Entonces tenemos 1929. ¿Sí? Entonces es algo que podemos hacer y los niños creo que disfrutarían porque cambiaríamos la dinámica de una suma de la que nos enseñan comúnmente a algo distinto con puntos y rayas, porque al final de cuentas son puntos y rayas. La multiplicación, pues bueno, nosotros vamos a repetir n veces la cantidad que tenemos de este lado. Si yo tengo este número aquí, digo que voy a repetir este 1 esta cantidad de veces, pues lo bajo, son 2 veces, este con este es 1, este con este pues también va a ser 1, y hago lo mismo para esta columna. ¿Cómo vamos a nosotros a acomodar los números? Este queda igual, este con este los agrego y lo paso para abajo, este y este y los agrego aquí, este y este queda aquí y este queda solo en otra línea abajo. Entonces, ¿cómo nos quedaría ordenado? Uf, se me trabó. Ok, ese ya pasó. Perdón, es que se me trabó por un momento. Uy, quedó aquí. Aquí ya. Entonces, ¿cómo queda? Como una... se me regresa. Bueno, no sé qué pasó ahí, pero me falló esa diapositiva, a lo mejor no la puse. Bueno, aquí tenemos una multiplicación, es la parte de, bueno, esta ya la vimos, ¿no? Es que no avanza. Me voy a salir poquito un momento, muy rápido. Bueno, tenemos esta multiplicación, ya lo hicimos. Se repite, ya lo ordenamos así como les había comentado. Queda aquí. 2 rayas se van hacia la parte de arriba. Este pasa igual. Este punto pasa igual. Lo ponemos. Aquí tenemos estos 4 que los pasamos para acá para ordenarlos. Este pasa igual. Porque, bueno, son 5 rayas, son 5 puntos, pasa una raya. Y este nuevamente pasa ahí. Después acomodamos los de abajo que pasan igual. Aquí ya tenemos 5 puntos. Y aquí valen a 2 rayas. Pero a su vez estas 2 rayas es un punto en la parte superior y tenemos lo que sigue. Y ya, esta es la parte que nosotros podríamos interpretar para la numerología. Entonces aquí tenemos en el sistema decimal 26.015, ¿sí? Es lo que nosotros podemos interpretar. Y pues bueno, está la multiplicación en el sistema vigesimal, que es la interpretación de todo esto. Me lo voy a brincar para no hacer mucho tiempo. Hacemos lo mismo, ponemos la cantidad n veces ahí, así es como quedan organizados ya una vez poniéndolos. Hacemos las reglas, las ponemos hacia la parte de arriba, cada proceso, cada paso. Y tenemos lo que viene siendo la multiplicación. Y tenemos una representación muy grande. Aquí, si nosotros tenemos el sistema posicional de los mayas, pues aquí dijimos que era 1, era 20, 400, 1000, 1660.000. 160.000 por esto nos da esta cantidad. Si sumamos todo, nos da esta cifra. Aquí pongo esta cantidad porque en algunos casos se ha visto que en lugar de la segunda posición, que es tercera, que es 400, ponen el 365, que se aproxima a los 400 por los 365 días del año. Entonces, si se fijan, no es mucha la diferencia que hay ahí. Y pues bueno, para Zacatecas tenemos nosotros aquí en el estado, hasta ahora el momento, 4 zonas arqueológicas, una ubicada en Chalchihuites, que es donde está donde pasa el trópico de Cáncer en esta posición que nosotros tenemos. Está una aquí en Villanueva, en La Quemada. En Juchipila está otro. Y en el Teul de González Ortega, que aquí marca como el 5, que es esta región, que tanto Juchipila como en el Teul son zonas arqueológicas que se acaban de abrir al público porque duró mucho tiempo el proceso del entendimiento y tenemos esta pequeña zona. Y es esta regioncita solamente. Esta sí está orientada aquí en Zacatecas, este-oeste, aquí está el este.
Aquí está el sur, el sur, perdón, y el norte para acá. Entonces, para el día del equinoccio, si se fijan, es exactamente aquí este posicionamiento, esta salida, donde nosotros podemos interpretar. Nuevamente, no hay mucha información de esos en la parte matemática porque son hallazgos o que se perdió mucha información, que no se sabe dónde queda, por toda esta parte de la colonización y solamente quedan los vestigios de las pirámides, de toda esta, de las asentamientos, pero es una región muy, muy bonita que está al sur de aquí del estado, ¿sí? Entonces, esta data desde los 200 años antes de Cristo, que es lo que sí se tiene, hasta el año 1531. Es cuando empiezan a llegar hacia acá, hacia Zacatecas, y pues se pierde mucha información. Lamentablemente ha sido así y no se ha tenido más datos. Bueno, aquí Chalchihuites ya lo vuelvo a mencionar. Esta es una foto de la zona, ¿sí? Si se fijan, este es el norte. Aquí tenemos una foto de Daniel Coronado, un colaborador de nosotros. Esta es la estrella polar, está orientada hacia el norte. Esta es la parte de las columnas. Esta es la zona en general. La parte de lo que es Chalchihuites. Aquí este cerro es muy importante porque es el cerro del Picacho, donde al momento de que interacciona el día del equinoccio, aproximadamente entre las 9:30, 10 de la mañana, el primer punto que sale de la luz solar cruza por este pequeñísimo callejoncito que no tiene un máximo de 50 centímetros de apertura y es donde hace el juego de luces cuando pasa el equinoccio en este punto equinoccial, ¿sí? Entonces, está aquí al norte de Zacatecas, a más o menos como a 250 kilómetros de aquí, o sea, está cerca relativamente, y pues es la parte de lo que tenemos nosotros aquí en el estado. Se me olvidó quitarle el nombre a Chalchihuites. Este no es Chalchihuites, este es ya la zona arqueológica de aquí de la Quemada. Me voy a brincar a esta imagen porque tenemos esta región muy importante. Este es el Salón de las Columnas. Si recuerdan una de las primeras imágenes que hablamos sobre donde está orientado ya a 17 grados hacia el norte, en Hidalgo, aquí en México, en el país, en otro estado de aquí que es Hidalgo, el estado de Hidalgo, también tenían los salones de columnas, aquí tenemos este, y en un curso de arqueoastronomía que llevamos nosotros, como no había nada astronómicamente hablando, solamente la interpretación que se le daba, se le llama quemada porque este era un edificio que había sido quemado por las diferentes partes de que llegaron otras culturas en épocas de guerra, de cuando nace esta cultura aquí. Y pues bueno, estas dos columnas que tenemos aquí al frente, si me regreso a esta parte, este es un día después del equinoccio, entonces no cambia mucho el posicionamiento, dan a este punto equinoccial al atardecer. Y con esos cálculos que nosotros hicimos en esos tiempos, descubrimos que descubrimos porque nosotros hicimos los cálculos, que está orientada 17 grados hacia el norte, al igual que las pirámides de allá del sur. Entonces, ese hallazgo pues se hizo importante para nosotros, para los que son ahorita encargados del INAH, no sé si hayan sacado documentación importante o no, pero se tuvo ese descubrimiento del posicionamiento, porque sí se creía que estaba orientado exactamente al norte o a los puntos cardinales, pero esta parte de las columnas que vemos aquí están desfasadas o la entrada aquí 17 grados hacia el norte. Entonces fue un descubrimiento importante. En aquel tiempo, si no mal recuerdo, fue como en el 2015, 2016, que se tuvo esos hallazgos. Pues bueno, esta es aquí la parte importante del observatorio. Aquí en este punto, donde estoy marcando, muestra el punto exactamente del punto norte celeste. Dentro de estas columnas están aquí también posicionadas, hemos visto por ahí. Y la pirámide de la evotiva, que así se le llama aquí, y pues tenemos la orientación hacia el norte, ¿sí? Entonces, estas fotos fueron tomadas ahí. Les comentaba en un punto donde nosotros veíamos, esta es una fotografía tomada con una exposición de aproximadamente algunos
par de minutos. Si se fijan, aquí se ve la galaxia, perdón, una nebulosa o un cúmulo. Esta es la Vía Láctea. Estamos a 55 kilómetros de ahí, esta zona arqueológica de la Quemada, donde nosotros tenemos, bueno, estas 4 zonas. En el 2015 aproximadamente que se descubre esta parte de la orientación posicional de esta zona y nos llevó a poder estar presentes en ese curso de arcoastronomía. Y pues bueno, creo que hasta aquí yo les dejo. Es mi última diapositiva. Espero y les haya agradado. Me enfoqué mucho más en los mayas porque es donde hay más documentación arcoastronómica ya con algo de numeralia. Y pues esperemos y en algún momento presentarles datos, cálculos sobre esto para los interesados. Muy interesante. Complejo para la mayoría porque, claro, cuando uno no conoce el tema, no es tan fácil ponerse al día. Eh, lo que sí se ve es la variedad de construcciones que, por ejemplo, en Chile eso no existe. ¿Vale? En Chile tenemos petroglifos, tenemos algunas construcciones derivadas del mundo inca y mundo andino, y en la zona del sur eran construcciones en madera. Entonces desaparece toda evidencia, lo cual hace muy difícil eh, reconstruir, porque no queda mucha evidencia. Pero además tampoco hay códices, tampoco hay, por lo menos no se ha encontrado, eh, mm, las crónicas tampoco dejan mucho antecedente. Entonces, en esta parte del mundo es bastante difícil interpretar cómo era en el pasado. Más bien es cómo es hoy día y extrapolar a cómo era en el pasado, porque no hay otro antecedente. Ahora, lo que hay hoy día muestra que las culturas originarias de acá eran tan finos astrónomos como en México, en Perú, donde dejaron obras muy bien construidas, muy sólidas, pero no era menor el conocimiento. Entonces, eh, muy interesante la exposición. Yo no sé si hay preguntas. Cristóbal está levantando la mano. Buenas noches con todos. Felicitaciones, Iván. Un gusto. No sé si es que nos conocemos anteriormente. Pues he conocido algunos trabajos de algunos colegas que han estudiado Mesoamérica, ¿no? Jesús Galindo Trejo, Iván Sprague, también grandes amigos como eh, Stanislao Ivanichevsky. Y justamente Stanislao es una de las personas que ha estudiado toda esta cuestión de, de los números mayas, ¿no? Que es algo muy, muy complejo. Yo sinceramente no he entrado tanto a estudiar el tema, pero hay una relación de los 177 días que posiblemente están relacionados con los eclipses lunares, que es un tema que me llama muchísimo la atención porque Stanislaw Ivanichevsky, él dice que simplemente son números y cálculos nada más, pero sí he oído a otros investigadores que se refieren a la recurrencia de los eclipses lunares, una recurrencia aproximada de 177 días. Y para poder entender que estos eclipses acontecían, evidentemente tenían que tener una conciencia heliocentrista o heliocéntrica, y también una conciencia esférica de la Tierra para entender que estos eclipses acontecían en otras latitudes y longitudes. Entonces, es un tema que me llama muchísimo la atención y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, voy a regresar un poco aquí con los mayas.
voy a salir rápido y me voy a ir rápidamente a la diapositiva. Esta representación, lo que tú dices del conocimiento esférico, pues sí lo tenían en su mentalidad. ¿Por qué? Porque al momento de construir un edificio de esta magnitud, con una estructura semiesférica donde representaba el concepto de la bóveda celeste, ellos sí tenían esa noción. Sobre los eclipses, no te lo puedo interpretar con los números tampoco, pero sí tenía noción de la periodicidad de los eclipses. En los códices, posiblemente yo me haga uno de ellos original, o donaron a un familiar y él me lo va a obsequiar. Ese código, esa plantilla, ese código muy, muy bonito, está protegido. Y donde viene información, interpretaríamos esa parte, porque cuando los mayas te platican, si tú te acercas con un maya y les empiezas a decir que te gusta esa cultura, te empiezan a soltar toda la información. Y al momento de platicar con ellos, te empiezan a hablar de esa cosmogonía que ellos tenían acerca de la interpretación del cielo. Y más si tú te pones a platicar con un sacerdote, te empieza a narrar toda la parte de cómo se fue construyendo la civilización y el entendimiento de los astros. Entonces te digo, de la parte que tenían el entendimiento de los ciclos, cómo eran para las lunas, las eclipses lunares, sí lo tenían, pero yo con el número del 177, la verdad, sí te desconozco esa parte. Pero pues nos damos a la tarea de investigarlo y en una próxima ocasión lo podríamos ya manejar e interpretar con numeralias para que quede esa parte más clara. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna mano levantada? No he visto yo. La gente que está ahí, ya. Sí, yo. Gracias. Felicitaciones, Iván. Muy interesante la charla. Bueno, en parte Cristóbal hizo la pregunta, pero ¿se conoce o conoces algún estudio sobre la predicción de eclipses de los mayas, especialmente solares? Uy, bueno, no, la mera verdad no desconozco esa parte sobre la predicción, pero lo que sí puedo comentarte. Al momento de que entendieron el posicionamiento del Sol con las partes equinocciales y de los solsticios, ellos daban por hecho los eclipses particulares. Bueno, y sí tenían conocimiento, pero no sé con qué edificios, porque en lo que yo he leído no vienen los edificios que comentan. Donde hacían los rituales para los eclipses solares, eso sí me queda claro, es con la pirámide de Kukulcán, ¿sí? En esta pirámide es donde hacían los ritos, es donde se tiene esa parte, pero donde se enfocaban para los eclipses, la predicción, no he tenido la parte de un texto donde mencione en qué posicionamiento astronómico o de edificio se basaban para predecirlos. Yo conozco que hay un par de estelas donde ellos anuncian la predicción de un eclipse en esa zona. O sea, es hecho antes de que se produzca el eclipse. O sea, están prediciendo, están advirtiendo que se va a producir ese eclipse de sol. Pero lo que me sería interesante conocer si ellos tenían esa capacidad. Yo pienso que tenían la capacidad de predecir eclipses en sus zonas donde vivían, ¿ya? Ahora, predecir eclipses para el resto del planeta, para el resto de otros lugares, eso ya significa que tengo una concepción de que la Tierra era redonda. Y segundo, esa proyección o intuición de otras civilizaciones en otros lugares del planeta, ¿no? Sí, pues bueno, esa parte importante, bueno, por ejemplo, aquí, Kukulcán, hay diferentes nomones, ahí sí hay, no hay directamente, pero así como tú dices, cerca de ahí, porque están hay 5 cenotes ahorita ahí. Uno que está abajo de la pirámide, uno que está más arriba más hacia el norte, otro más hacia el sur, y 2 posicionados también hacia el este.
todo eso para ellos representaba mucho porque los numones o las piedras que para ellos servían, pues interpretaban ya la parte de la calendárica o de los calendarios para la predicción ya de los equinoccios. Y al tener la predicción de estos movimientos, yo pienso que sí tenían ya eso predicho. Sería investigar en qué región exactamente de aquí de esta parte tendrían esas mediciones. Yo digo, desconozco exactamente los edificios o la parte donde ellos tenían concentrada la información, porque si hay imágenes donde, bueno, de la estructura del tallado de piedra, donde sí representan cómo, ay, no me acuerdo si era cómo se devoraba a la parte de la serpiente o algo así, una imagen, y eso simbolizaba el eclipse, ahí lo ponían, ¿no? Entonces, en la parte de las imágenes que plasmaban, sí lo tenían interpretado, más no exactamente yo en lo personal, qué edificio se enfocaba a eso. Tenemos otra mano levantada. Ahora, yo Gracias. primero quiero pedir disculpas a la gente que está mirando. Yo de repente tomo el celular porque estamos conectados internamente, ¿no? No es que esté distraído. Juan Croco te levantó la mano. Sí. Hola, buenas noches. Muy interesante, Iván. Muy, muy interesante. Oye, esto de ignorante, ¿cuándo las culturas anteriores a este desarrollo notable en la matemática y la astronomía se conocen de cuántos años son? Porque esto no apareció de pronto, tiene que haber tenido algún desarrollo. ¿Se ha logrado determinar eso? Sí, bueno, la parte de los mayas sí viene o data antes de Cristo ya. Ah, mm, Entonces, al tener conocimiento o esta percepción ya de mucha información, bueno, aquí estamos hablando de los años 1500 antes de Cristo. Entonces ya tenían mucha formación sobre este tipo de avances. Y la concepción que le daban, pues era importante porque aparte del conocimiento matemático que después le dan, la interpretación visual, pues era importante. Entonces, la interpretación visual y después la matemática es lo que les ayudó a predecir o a tener una precisión en los eventos astronómicos con mucha exactitud. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? No, continuando con lo mismo, pero por ejemplo, antes de 1500 hay petroglifos, hay algo que indique cómo fue el avance de esto. No se sabe. No, bueno, el avance como tal de todas estas civilizaciones, bueno, hablo de cómo fue la reconstrucción del entendimiento de esto, bueno, inicia, bueno, no sé si inicia acá, pero al terminar una parte vienen diferentes culturas hacia el norte, cómo se van desplazando para llevar, no llevar, sino por los diferentes problemáticas ante las civilizaciones o sociedades que había en el entorno, porque al momento de estar los mayas, había otra cultura más hacia el norte, donde tenían como una tipo de rivalidad por el poder, ¿no? Como siempre se ha manejado y se sigue usando. Entonces, esa parte, bueno, no. ¿Desde cuándo no? Yo pienso que ha de haber más hacia atrás, pero no he leído yo mucho, digo, al respecto. Hasta ahorita lo que he leído es hasta esta fecha. Esperemos digo, si hay la oportunidad, me pongo a indagar más para ver exactamente fechas. De los libros que yo he leído y tengo aquí a la mano, mencionan solamente estas fechas. Más hacia atrás no mencionan nada. Solamente un dato curioso que sí mencionan algunos historiadores que dicen que los mayas fueron a otras culturas de allá por la parte de Asia, no de Asia, de acá de europeas, y se robaron la idea de una esfera, del concepto de la esfera, ¿no? Por eso construyeron su observatorio en forma semiesférica. Pero pues básicamente ellos no se transportaban más allá de sus regiones marítimas, se quedaban muy cerca, no podían trasladarse, cruzar todo el Pacífico,
atlántico, ¿verdad? Para poder decir, ya fui a copiar esta estructura y me regreso. Pero es algunas concepciones que yo he escuchado de algunos historiadores, pero pues es la fecha que yo he manejado, o más bien conozco, y pues podríamos investigar más, insisto. Esa parte me la llevo de tarea. Hay otra mano levantada, don Jaime Merizalde. Buenas noches con todos, un gusto compartir y felicitarte, Iván, por tu maravillosa conferencia. Nos has ilustrado muchísimo, especialmente a los que desconocemos completamente como yo. Te agradezco mucho tu participación y te felicito. Respecto a lo que acabas de decir, o sea, me parece un criterio un poco como de subestimación del propio desarrollo de las culturas, porque hay una cosa que tú mencionaste que dice la corrección de la posición de los monumentos para determinar la ubicación del fenómeno cósmico. Esta cosa se repite también en las culturas de Bolivia, y justamente en la puerta de Tiwanaku hay un movimiento que me parece que son es una poquísima movimiento que hay justamente para centrar el movimiento de Orión en determinada fecha para que pase exactamente por la puerta, ¿ya? Entonces es un movimiento mínimo, entonces, pero es un desarrollo autóctono, digamos, o sea, porque no sé si hubo una comunicación entre aztecas y aymaras, por decir, ¿no? Entonces, me parece que es como subestimar. Y la otra cosa que también me parece que es de pensar un poco, o sea, estos ciclos de tiempo son tan grandes, de miles de años, entonces debe haber habido un establecimiento científico, digamos, que vaya transmitiendo eso de generación en generación para que al menos puedan medir 2 ciclos, o sea, porque con uno solo no puedo comprobar nada, pero por lo menos debía haber habido al menos 2 ciclos calendáricos, por lo menos, digo yo, ¿ya? Para poder establecer que se producían de esa manera, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión que no sé cómo es que, si hay un dato o algo que refleje eso, ¿no? O sea, ese lapso grande que tiene que transcurrir para transmitir ese conocimiento, para comprobar como conocimiento científico, ¿no? O sea, esto es lo que predecimos y esto es lo que se produce. Y es una cosa que no sé cómo se puede, o sea, qué constancia hay o qué vestigios existen de eso, ¿no? O sea, desgraciadamente hay tanta destrucción que creo que es muy poco lo que conocemos en cuanto al maravilloso conocimiento científico que existieron en estas culturas. Y fíjate que, bueno, comentando esto, los códigos de Dresde, esta parte que tuviéramos por entendido que estuvieran aquí en México o se conocieran por lo menos para poder entender o seguir viendo el comportamiento que ellos tenían, porque sí se conocen hasta cierta cantidad de códices para poder entender y hasta lo que se conoce esa interpretación de números, numeralias, al igual que de imágenes, porque se relacionan imágenes y números. Me voy a la imagen de los códices, por ejemplo, aquí. Al momento de que nosotros hablamos aquí de los ciclos lunares o de las lunaciones, aquí hay otra interpretación de números y aquí hay otra interpretación de números. Hay que interpretar o hay que saber interpretar estas figuras que tenemos aquí porque esto nos dice mucho de cómo también sería la relación que hay con esta numeralia aquí. Lastimosamente, como tú lo comentas, se perdió tanto en la conquista o en la colonización que no podemos ni acceder a lo propio que había de recurso, de material del conocimiento que estaba plasmado en este tipo de códices y darle esa parte, si es todavía una civilización, todavía más allá de los 1500 y hasta qué punto exactamente dejaron de existir, ¿no? Y si nosotros vamos
y platicamos con estas civilizaciones o los pequeños grupos que todavía existen aquí en México, no tienen esa parte porque sí se perdió mucho se perdió mucho, de tal manera que ellos solo lo único que tienen es lo que han estado pasando de generación en generación y lo poquito que han guardado, pues no lo muestran tan fácilmente porque tienen temor a que se los puedan recoger o dañar, no sé, cosas por el estilo. Entonces te digo, esa parte de ellos, si tú vas y platicas con ellos de algo de importancia y les dices, es que a mí me interesa su cultura, quiero saber más, y les empiezas a platicar a ellos, se motivan tanto que te empiezan a contar esa historia, ¿sí? Entonces, pero no te sueltan tan fácilmente información. Si vas y les dices, nomás vengo a conocer, nomás, entonces, sí, pásele, ¿verdad? Con gusto lo atendemos. Pero si tú ya les dices la importancia que ha sido para ti conocer de esa cultura, se empiezan a desenvolver, te platican, te llevan con ciertas personas que te pueden platicar cierto tipo de situación o cierto tipo de eventos y hasta con un sacerdote maya, que todavía los hay, te pueden hasta llevar para dar entendimiento más profundo todavía lo que ellos conservan. Excelente, Iván. Yo quisiera, tengo una inquietud, ¿no? O sea, la precisión de su cálculo matemático es asombrosa. No sé exactamente cómo lo hacían, ya, pero quisiera invitar, si es que es posible, a Elizabeth Artur, que está en la audiencia, que es del Observatorio ALMA en Chile. Si tal vez nos pudieras comentar, Elizabeth, cuán complejos son los cálculos que se hacen ahora y cuánta ciencia y conocimiento es el que tenían las culturas originarias, ¿no? Porque ahora, claro, contamos con tanta tecnología, con tanta cosa, pero ellos tenían una tecnología igual, pero de otra manera, ¿no? Entonces, si tal vez fuera posible eso, sería muy interesante. Queda hecha la invitación, Elizabeth. No sé si hay más preguntas por ahí. Al parecer no. ¿Quedamos todos claros? No, yo creo que los mayas sí fueron increíbles desde el punto de vista astronómico y matemático, ¿no? Ellos lograron para su época conocer el año sinódico de Venus con 4 dígitos. Eso los españoles o en Occidente se conoció en el 1600, casi 1000 años después de lo que ellos ya lo tuvieron. Igual con el año solar, ¿no? Que fue con altísima precisión. Lo interesante, bueno, yo quisiera, respecto a lo que hablabas, Jaime, de la cuenta larga. Yo no pienso que necesariamente ellos pudieron haber estado, por ejemplo, si la cuenta larga era algo así como 5100 años, sí, no pienso que ellos estuvieron desde esa época. Eh, Quizás pues, interpretaciones acerca de sus cálculos matemáticos y de sus ciclos mayas que usaban, como ya lo explicó muy bien Iván, nos llevan a esos números de cuentas largas, millones largos de los que ellos hablan, pero no necesariamente estuvieron ahí. Yo no pienso que eh, haya sido tan larga la civilización maya, pero la gran ventaja de ellos y la gran ventaja de lo que ahora nosotros vemos, ellos escribieron una escritura y esos códices nos dieron un buen indicio para poder rescatar eso. Y yo recuerdo que 70 o 30 años habían apenas unas cuantas palabras que podían interpretar, pero la, esto, esos años de búsqueda y dejaron un poquito de creer la precisión, ¿no? Eh, y con los estudios de arqueonomía y incluyendo los etnográficos, se logró, por ejemplo, descifrar esa escritura maya en más de un 90%, al grado que ahora en Guatemala o México ya los niños aprenden a escribir y a leer en maya, ¿no? Y
Lo interesante, quisiera un poco complementar, es de que, por ejemplo, una comunidad maya, digamos, está dedicada a la pesca, no se podría entender mucho con otra comunidad que estaba dedicada a la agricultura, excepto algunas pequeñas palabras. Pero cuando se juntaron muchas de las comunidades, ya comenzaron a relacionar eso, ese lenguaje, es lo que se empezó a descubrir, a descifrar el idioma maya, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante cómo se ha logrado descifrar. Creo que ya lleva un 90% de la escritura maya, aunque se nota mucho algunas diferencias de evolución de las regiones que se dieron, ¿no? Pero mis respetos por lo que ellos hicieron, fue increíble, fue realmente increíble y por lo menos se han sacado unos cuantos códices, pero hay las estelas, muchos edificios con sus glifos escritos donde todavía queda mucho por interpretar e investigar y cositas, ¿no? Sí. Una cosa que yo quisiera hacer notar cuando partimos con, con la idea de las conferencias, pensamos en hacer la historia, las historias de la astronomía en América, y poco a poco nos hemos ido dando cuenta la importancia que tiene por las exposiciones que se han dado, no solamente la historia larga, desde lo antiguo hasta lo moderno, ¿no? Sino la importancia que hoy día tiene la investigación en arqueoastronomía, por ejemplo, porque es tanto lo que hay que descubrir que, yo sé, si hubiéramos hecho esta conferencia hace 50 años, probablemente habría habido mucho menos. Pero hoy día hay muchísima gente dedicada a la investigación del pasado remoto, que es tan difícil de conocer. En el caso nuestro, yo cuando estudio sitios con petroglifos, bueno, no hay registro, no hay, no hay códices, no hay registro de las crónicas, y uno se enfrenta al vacío. Hay que interpretar a partir de un vacío, pero obviamente con las referencias de otros investigadores que van dando pistas y con los que se va construyendo poco a poco este conocimiento, que hasta hace muy poco se había perdido totalmente. O sea, entonces yo creo, ojalá aparezcan más códices, ojalá aparezcan más textos, ojalá aparezcan más crónicas que nos puedan ir dando más pistas de lo que ocurrió en el pasado remoto. Sí. Si me permiten complementar algo, complementar algo sobre lo que dice Miguel, es de, así como lo comenta, de que no todos tenían comunicación. Toda esta región de los mayas, pues tenían la interpretación de las columnas porque eran diferentes puntos estratégicos. Pero aquí mencionar que, por ejemplo, una región, perdón, un sacerdote maya te podía decir, dependiendo la familia donde se naciera un niño, o sí, un pequeño, te decía, dependiendo la época del año que naciera, podía decir o podía decirle a lo que se iba a dedicar más adelante, ya sea un guerrero, un agricultor, un constructor o X cosa, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia, cómo los iban educando desde pequeños ya. Yo pienso que eso también fue fundamental para su formación, para su conocimiento, porque especializarse en diferentes cosas, como lo hacemos actualmente, que nos especializamos en diferentes ramas de las ciencias sociales o las ingenierías o ciencias básicas, pues ha llevado a que conozcamos lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, a ellos yo pienso que esta estrategia de cómo ir poniendo a cada niño que nacía, a cada bebé, cómo los iban distribuyendo de acuerdo a sus predicciones del sacerdote maya para que funcionara su cultura, su civilización. Por eso, para mí, yo en lo personal, por eso me enfoco mucho y me encanta la parte de la cultura maya y pues de aquí la importancia de darlo a conocer, porque mucha gente no lo conoce y que sepa lo que estamos hablando en todo lo que es Latinoamérica por todas estas zonas o estos vestigios que se tienen y que se siguen descubriendo hallazgos importantes por este
tipo de observación que se hacía, como lo inicié, el ojo humano es muy importante porque nos da mucho conocimiento, porque es el que interpreta y nos lleva a investigar más cosas. ¿No tenemos ninguna pregunta en el chat? No tenemos preguntas en el chat. Ya. Bueno, yo creo que ha sido interesante la conversación de hoy día. Va a ser complicado, estaba pensando hacer un resumen al final de todas las ponencias. Vamos a tener que ponernos en campaña ahora para tratar de integrar todo lo que se ha hecho. Les cuento a la gente que está conectada que ya viene el segundo ciclo, son 6 nuevas conferencias y estamos preparando el tercer ciclo con cosas tan interesantes como estas. Así es que están cordialmente invitados a seguir conectados. Y finalmente lo que estábamos conversando el otro día es internamente en la coordinación, es al final a lo mejor, si nos ponemos de acuerdo, hacer una fogata virtual donde hagamos un conversatorio abierto. La idea fue que cada uno tuviera una fogata en su casa o en el espacio donde esté y compartiéramos el fuego como se compartía antiguamente y que hagamos una conversación como antiguamente se hacía. O sea, la humanidad, yo creo que estamos hablando de América, pero a mí lo que más me fascina es que esto es el conocimiento universal. ¿Ya? Todos los seres humanos en el pasado miraron al cielo, se reunían alrededor de una fogata y miraban las estrellas y se iban comunicando la información, los que más sabían a los que menos sabían. Y yo creo que un poco es la continuación de eso lo que estamos haciendo. O sea, nos falta la fogata y tal vez podríamos intentar hacer esa fogata al final para compartirla. Si no hay nada más que agregar, estaríamos por el día de hoy. Les agradecemos su participación y los invitamos para la próxima semana con... No les voy a decir cuál es el tema para que queden intrigados e intrigadas, pero un tema muy interesante, así es que va a ser comunicado oportunamente. Nada más comentar una cosa, Patricia, si me permites. ¿Sí? El ciclo va a continuar en el mismo horario y el mismo día, es decir, el jueves a las 19 horas de Quito. Ya. Posiblemente haya cambios de horario ya en Chile, creo que ya hubo, y seguramente habrá cambios de horario en Brasil y en Argentina. Creo que los demás horarios se mantienen fijos. Eso nada más quería comentar y si pueden encender las cámaras para la foto grupal, por favor. Yo solamente diría que la próxima conferencista es mujer, se llama Daniela Bustamante, investigadora de la Fundación Altura y Patrimonio, y el tema que nos trae va a ser, yo creo, de mucho interés para todos y todas. Listo, muchas gracias a todos. Vamos con la foto. Listo, Gracias, todos. listo. Para la foto. A ver. Ya pues, Vamos ahora. un abrazo. El fotógrafo Dos. que nos confirme. Vamos ahora. 1, 2, 3. Gracias. Gracias, Estamos bien. igual. Ya Un pues, abrazo. un abrazo.